Muy buenas, Alfonso, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué cuentas? ¿Cómo Muy estás? bien, aquí esperando la previa de una nueva marca. La previa de la entrevista de esta semana, que tenemos una marca que a mí me parece que hace cosas muy interesantes. Además, su creador, pues es un portugués, que quieras que no, estamos muy próximos en cuanto a espíritu latino y proximidad geográfica, aunque él se tuvo que mudar a Inglaterra. Ahora contaremos un Un poquito poquito sobre él. de la historia. Además, a mí es una marca de estas que me parece interesante, sobre todo por la experiencia de José, ¿no? Que es una persona que no viene del sector relojero. Sí, José es un portugués que toda su vida se había dedicado pues al tema de la publicidad y al tema de la producción de películas. Bueno, pues en 2009 llega la crisis que todos sufrimos y conocimos. Y bueno, pues el tema de la publicidad y la producción de películas, él trabajaba pues para muchas empresas portuguesas, incluso españolas, en temas de publicidad, pues se perdieron muchísimos trabajos y él, que había sido un buen coleccionista de relojería, pues incluso tuvo que reinventarse y vender su propia colección y se fue desde hace 13 años, se marchó a Londres buscando reinventarse y una nueva oportunidad y allí se estableció y volvió a trabajar también en el sector de la publicidad y de la producción de películas. Bueno, pues después de establecerse allí, eso hace 13 años en Londres, pues decide volver a coleccionar relojes. A él le gustaban especialmente los relojes de horas saltantes. Eh, También él nos lo cuenta en la entrevista que al final, cuando vas perdiendo visión, las agujas muchas veces no se ven bien y el tema de las horas saltantes, el tener una abertura en la esfera en la que se ve la hora, pues es bastante útil. Bueno, pues una vez en Londres y ya volviendo a trabajar en su sector, volvió a retomar el tema de las colecciones de relojes y como decía, pues a él le gustaban especialmente las horas saltantes, lo que pasa que, bueno, casi todo lo que buscaba, porque a él le gustaban mucho los horas saltantes de Gerald Yenta de aquella época, eh, bueno, pues eran bastante caros. Y su mujer lo que le propuso es, oye, ¿y por qué no te creas tu propio reloj, tu propia marca? Que es una de esas cosas, ¿no, Julio? como Que si... siempre Sí, hemos pensado en hacerlo todos. Bueno, pues ese reloj que en principio iba a ser una pieza única para él, pues llegó un coleccionista que creo que recordar que le pidió que le hiciera 10. Y como hacer 10 no era tan fácil, pues tuvo que hacer 99 y se vendieron muy bien. Bueno, pues bueno, estuvimos hablando un poco de lo que es el coleccionismo, ¿no? Las piezas que a más le gustan. Ahí vais a ver un poco, bueno, aquí en este vídeo estáis viendo la última creación que él nos la presentó en prototipo. Este reloj probablemente se presente, según nos contó él en la entrevista, a lo largo de la primera mitad de este año. Se le llama UFO, o sea, Omni para nosotros, y tiene, a mí me recuerda un poco también al estilo, bueno, a él le gustan mucho pues Resans, Urberg, MBNF, ese estilo de marcas que dan la hora de una manera diferente. diferente. Y ahí evidentemente sí que vemos esa influencia, evidentemente horas saltantes, un estilo de caja tipo, pues lo que decíamos, tipo Omni, está inspirado en la película Perdidos en el Espacio, en Lost In in Space. Space. Bueno, un diseño muy especial. A mí me atrae mucho ese diseño que va a presentar este nuevo año. Y bueno, pues es una marca que me parece que tiene una oferta bastante interesante, tiene modelos muy especiales, entre un rango de precio entre 1.000 y 3.000 euros, como podemos ver ahí. Hombre, hay alguno un poco más que se va hasta 4.000 euros, pero Sí, por pues por ahí. ejemplo, dos de los modelos que estuvimos hablando, pues uno lo tienes ahí, que es el Isotope Mercury por Revolution. Nos cuenta, ahí lo tienes justo, con una esfera y una caja totalmente pulida a espejo. Él nos contó la complejidad de realizar sobre todo el tema de la esfera pulida a espejo y esas agujas tan especiales que forman
una imagen muy especial cuando dan Las 12. las 12 en punto. Bueno, él ahora mismo está trabajando básicamente con calibres Landeron, porque estuvimos hablando también un poco de sus calibres. Entonces, bueno, él tiene un acuerdo con Landeron y para este modelo, el Hora Saltantes, el UFO que estábamos ahí hablando, le han desarrollado un calibre especial. En principio, me parece que nos comentó que va a tener como unos 2 años de ser una especie como de propietario, un calibre propiedad de él, y tras 2 años lo podrá comercializar Landeron. Luego también en la entrevista pues hablamos un poco de cómo es crear desde cero tu propia marca sin ser suizo, porque al final es una marca con espíritu portugués, ubicado en el Reino Unido, en Londres, y con una gran parte de las piezas suizas. Es... Entonces, bueno, él me dijo que a él evidentemente le gustaba la relojería, pero de esto no sabía. Entonces él básicamente lo que empezó fue diseñando sus propios relojes, y no fue fácil también desde Londres tenerse que estar desplazando muy habitualmente a Suiza pues para buscar componentes, para buscar calibres. Dos de las personas que más le ayudaron en el momento del inicio de sus actividades, pues es uno que es muy conocido, bueno, muy conocido si te gustan las marcas de relojería independiente y en especialmente las piezas un poco más raras, que es Iván Arpa. Iván Arpa ahora tiene su propia marca, bueno, ahora tiene dos marcas, una que es más Artia, que es quizá la más conocida. Iván Arpa es cinturón negro de karate y tiene una que se llama Black Belt, exacto, cinturón negro, que su producción es mucho menor y es menos conocida, pero quizá te suene mucho más si hablamos de Romain Jerome, Totalmente. la marca que, bueno, desapareció. No sé si la han vuelto a retomar, creo que la han comprado otros y creo que están volviendo a hacer Sí, piezas, lo que no sé... pero eran los que hicieron el famoso reloj con acero del Titanic, con carbón del Eso Titanic, te iba a decir, sí. luego con piezas de algún satélite, incluso con polvo de estrellas y esas cosas tan especiales, que me acuerdo de los Extremely Rusted del Titanic. Sí, sí. Entonces, bueno, Iván fue una de las personas que en sus inicios le ayudaron bastante, y luego también lo ayudó los que ahora mismo son los actuales dueños de la marca Christopher Ward, que me imagino que es así que ya Suena suena bastante. muchísimo más. Bueno, pues ahí como podéis ver hay muchas de sus creaciones. Le pregunté un poco también sobre cuáles fueron las influencias que más ha tenido a la hora de desarrollar sus diseños, y él está muy influenciado por los cómics de Moebius. Cierto. Así que es también una de la cultura de los cómics, y esas influencias las tiene muy claras en sus relojes con ese estilo un poco retrofuturista. Sí. Este modelo me parece, por ejemplo, es un modelo muy curioso que él nos lo enseña en la entrevista, ahí ese cronógrafo, pero si te fijas especialmente en las subesferas, en los contadores Sí. del cronógrafo, Está muy chulo. solo se ve la parte Sí. que realmente, o sea, no van girando, no hay agujas, sino que son unos discos que van girando y solo van mostrando la parte de la información del cronógrafo. Así que, bueno, es un titanio grado 5. Me parece que, a ver, es un diseño muy marcado, pero que si te gusta este tipo de relojes, a mí, por ejemplo, me parecen modelos bastante atractivos. Sí, tiene Sí que, por ejemplo... una combinación así de todo, de las subesferas, agujas, todo, que es lo que tú dices. Es muy chulo. O sea, te puede gustar más o menos, pero desde luego es muy bueno. Luego, una de las cosas que le preguntamos también y que más me sorprendió era que por qué se llamaba Isotope la marca. Sí. Bueno, pues él al principio estaba buscando, nos cuenta en la entrevista que estaba buscando una palabra de seis letras que le gustara y que tuviera significado para él. Y no encontró, o las que encontraba ya estaban registradas. Entonces, bueno, pensó que, bueno, se dejó influir por una película que yo creo que casi todos habremos visto y que es una película muy conocida, que es Marte, The Martian, en la que él, ¿cómo se llama el actor? Ahora mismo no me acuerdo, Matt Damon, Damon, sí. está en Marte con varios isótopos,
Y él lo que nos dice que ese nombre le pareció un nombre muy curioso, que además le pareció que en casi todos los idiomas se pronuncia y se escribe muy parecido. No tiene 6 letras, sino 7, pero que no estaba registrada. Y la pudo registrar y utilizar. Luego también, como él está en el Reino Unido, el que descubrió los isótopos fue, que me lo he escrito aquí porque no me acordaba del nombre, el británico Frederick Soddy, que bueno, que descubrió que ciertos elementos podían tener las mismas propiedades químicas, pero diferentes masas atómicas, y además se podía, eso es lo que hemos dicho, se podía registrar. Y al final, él, como dice, todos los relojes, o casi todos los relojes, tienen un mismo espíritu, pero diferentes configuraciones. Entonces, fue una palabra que a él le pareció que era muy, muy útil para definir la marca. Luego, pues bueno, estuvimos hablando también un poco del futuro de la marca, ¿no? De cómo él se ve dentro de unos años. Entonces, bueno, él dijo que evidentemente después de haber sufrido la pandemia, que a casi todas las marcas y sobre todo a marcas de relojería independiente les había afectado mucho, que si no volvíamos a tener una pandemia, pues que él veía un crecimiento estable con unos diseños y con unas complicaciones, sobre todo basándose en las horas saltantes o en formas diferentes de mostrar la hora, como puede ser, pues eso, marcas que hemos comentado, Urber, Envianef, cosas así. Y bueno, y desarrollando, también basándose mucho en los cronógrafos que le gustan bastante y en nuevas complicaciones, pero eso, intentando mantener unos precios, porque bueno, estuvimos hablando de eso, de los niveles de precios, y claro, lo que te dice es que bueno, que 3.000, 4.000 euros podemos considerarlo, si lo comparas con marcas de relojería independiente de precios muy elevados, pues precios asequibles dentro de lo que cabe. Él dice que quiere mantenerse en ese rango de precios. Dentro de los modelos con los que hemos estado hablando de él, aparte de mostrarnos ese prototipo del UFO, estuvimos hablando del Mercury, que es la edición limitada que hizo con Waco de Revolution, con la dificultad, eso que nos comentaba, de hacer esa esfera totalmente pulida a espejo. Y otra edición limitada que hizo con un famoso periodista que, además de compartir la pasión por la relojería, también comparte la pasión por el tenis, que es Miguel Seabra. Y con Miguel Seabra hizo el GMT 0 grados Terra Maris, que es un modelo muy parecido a este, pero con una esfera color crema. Entonces, estos dos modelos, la verdad que se han vendido muy bien. Bueno, yo creo que el Mercury con me parece que creo que es el de bronce, o el primero, ya no sé cuál, puede que sea ese el que hizo con Miguel Seabra. Y bueno, el que hizo con Revolution completamente agotado. Estuvimos hablando pues también un poco de cuáles eran sus principales mercados. Es curioso, pero él se ha convertido el mercado americano en su principal mercado. Fíjate. Luego los mercados asiáticos, el mercado europeo en menor medida. Y luego, por ejemplo, él empezó con el mercado británico, como un mercado bastante importante, pero ahí nos comenta que desde el Brexit, pues el tema pues ha desaparecido prácticamente. O sea, las ventas se han reducido significativamente en el mercado británico. Y luego, bueno, pues para terminar, le pregunté cuál era su reloj favorito en el caso de que no llevara una Isotop, y me pareció una respuesta muy curiosa de un modelo también de una marca muy diferente, y este también especial, que es el Resans de Benoît Mintiens, la colaboración que hicieron para The Grail Watch. The Grail Watch lo lleva Waco también, y lo que se dedica es a poner en contacto a marcas de relojería independiente para hacer ediciones limitadas. Y este fue la colaboración que hizo Resans con Alan Silverstein, que es el modelo Carpe Diem. Así que bueno, yo creo que la entrevista con José es muy interesante porque ves la perspectiva de alguien que no sabe de relojería como cualquiera de nosotros en cuanto a los temas técnicos y eso, pero que es capaz de desarrollar su propia marca, de tener éxito, de venderlo bien, ser capaz de, yo creo que ofrecer calidad a unos precios dentro de lo que cabe asequibles, con unos calibres que están bastante bien y con un futuro que, bueno,
no es la típica marca que acaba de nacer y que ha presentado solo unos cuantos modelos y no ha tenido éxito, sino que va creciendo poco a poco y va teniendo un éxito más o menos estable. Entonces, me parece, es muy de nicho, es una marca muy de nicho, pero me parece atractiva. Yo creo que merece la pena que le deis una vista a la página web y que veáis las cosas que ofrecen, aparte de que tienen accesorios, tienen merchandise, tienen muchas cosas curiosas de la marca, con esa influencia un poco de la... Sobre todo cuando te vas al el merchandise ahí en las camisetas, sí, ves un poco la influencia del espacio y esa cultura retrofuturista que él tiene. Sí. Total, la verdad es que sí, es una propuesta bastante interesante. Así que nada, animamos aquí a la gente a que le eche un ojo a la web y sobre todo a los relojes. Y luego que después de esta introducción, pues vayan a vernos entrevistando a José y que les parezca interesante y que bueno, que nos lo pongan ahí en los comentarios. Eso es. Incluso también que nos digan, oye, qué marca que no hayamos entrevistado hasta ahora, tenemos algunas todavía ahí guardadas que irán saliendo, pero qué marcas que les gustaría que pudiéramos entrevistar y lo intentaremos. Hay algunas que nos han dicho que no. Pero otras, la mayoría sí que están abiertas a que los entrevistemos. Muy bien. Las japonesas son más complicadas porque no suelen hablar ingleses. Sí, está muy difícil. Y luego, por ejemplo, intenté con Konstantin Chaikin, pero el hombre con el inglés no se maneja y hacerla, y por ahora el ruso tampoco no se me da bien. Sí, pero bueno, bastante material ahí, la verdad. Así que... Exactamente. Así que bueno, esperemos que la gente este fin de semana se entretenga escuchando nuestra entrevista. Totalmente. Muy bien. ¿Y la semana que viene más? Eso es. Pues muy bien. Entonces, hasta la semana que viene. A ver con qué sorpresa. Venga. Muy bien. Chicos, hasta la semana que viene. Cuidaros mucho. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Genial. Bueno. Le doy aquí a cortar. Pues nada.